Hola, mucho gusto. A mi equipo el día de hoy le tocó hablar sobre la sociometría de Jacob L. Moreno. Mi equipo está conformado por Abril Jimena Martínez López, Estefany Murillo Gaitán, Sandra Ariana Figueroa Sandoval, Valeria Natalie Mora Jiménez y su servidora Valeria Herrera Aguilar. La sociometría surgió durante la Primera Guerra Mundial como un método psicosocial desarrollado por Jacob Levi Moreno. En 1932 presentó en Estados Unidos una investigación realizada en la cárcel de Sing Sing, marcando el inicio formal de este enfoque para estudiar grupos e instituciones. Moreno observó también campos de refugiados en Austria, donde identificó la importancia de las relaciones afectivas en la cohesión social. Al llegar a Estados Unidos, aplicó su modelo en una sociedad multicultural con el propósito de fortalecer la integración y construir una identidad común. La sociometría se basa en el estudio cuantitativo de las relaciones interpersonales dentro de los grupos, analizando preferencias, elecciones y rechazos. Parte de la idea de que las redes sociales pueden representarse gráficamente, revelando estructuras ocultas en la dinámica grupal. Entre sus conceptos claves destacan la tele, que describe la fuerza emocional que une o separa a las personas, y el átomo social, entendido como la red afectiva que conecta al individuo con su entorno. Estos fundamentos permiten comprender el papel que cada persona ocupa dentro de una red social. Desde la década de 1930, la sociometría se aplicó en contextos comunitarios, educativos y terapéuticos. Moreno la utilizó para mejorar la integración social en campos de refugiados, prisiones y escuelas, donde elaboró los primeros sociogramas. En la educación, permitió identificar estudiantes aislados, líderes y subgrupos, mejorando el clima escolar y la cohesión. En la terapia de grupo se relacionó con el psicodrama y el sociodrama, favoreciendo la comprensión de vínculos y conflictos familiares. Su herramienta principal, el sociograma, posibilita visualizar las relaciones dentro del grupo y evaluar la cohesión social. Hay dos principales exponentes en este modelo. Jacob Levi Moreno fue el creador de la sociometría, el psicodrama y el sociodrama, médico rumano radicado en Estados Unidos que centró su trabajo en la espontaneidad, el amor y la cooperación como pilares del desarrollo humano. Fundó la Beacon House, una comunidad terapéutica, y su obra Who Shall Survive, de 1934, sentó las bases del análisis de redes sociales y del estudio científico de las relaciones grupales. Por otro lado, se encuentra Helen Hart Jennings, que fue una psicóloga social estadounidense que colaboró con Moreno en los primeros estudios sociométricos. Aplicó métodos estadísticos para analizar las relaciones interpersonales y desarrolló junto a él los llamados sociogramas de azar, que dieron origen al análisis moderno de redes sociales. Sus investigaciones en la prisión de Sing Sing y en la Hudson School for Girls demostraron el valor científico y social del enfoque sociométrico. En cuanto al paradigma de la sociometría, esta teoría propuesta por Jacob Levi Moreno representa un cambio importante en la forma de comprender al ser humano. A diferencia de otras corrientes de su época que se centraban en el individuo de manera aislada, Moreno plantea que la personalidad no puede entenderse sin tomar en cuenta las relaciones que una persona establece con los demás. Desde esta visión, las interacciones dentro del grupo también tienen un papel terapéutico, porque el vínculo entre los miembros influye directamente en el bienestar individual. En otras palabras, el grupo no solo es un conjunto de personas, sino un espacio donde se construyen y transforman nuestras emociones, actitudes y comportamientos. Y respecto a la filosofía de la sociometría, Moreno propone una mirada relacional e interindividual del ser humano. Cuestiona la idea tradicional de que la individualidad sea el centro y señala que fuera del individuo existe un área esencial, el espacio de las interrelaciones. En este sentido, los fenómenos sociales y psicológicos no se explican solo por lo que ocurre dentro de cada persona, sino también por lo que sucede entre las personas, en sus vínculos. Desde esta perspectiva, la sociometría busca comprender cómo esas conexiones influyen en la conducta, en la dinámica del grupo y en el desarrollo personal de cada integrante. Para comprender mejor la sociometría es importante conocer algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender cómo funciona este método y a hablar un mismo lenguaje. Empecemos con el concepto principal. Sociometría.
Según Moreno, es la ciencia que mide y analiza las relaciones humanas dentro de un grupo o entre un individuo y su entorno. Sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos sociales. Dentro de esta encontramos dos ramas: la macrosociología, que analiza grandes estructuras como los estados, las naciones o las industrias, y la microsociología, que se centra en los grupos pequeños y sus interacciones. El rol es cómo actúa una persona frente a los demás. Por ejemplo, alguien que tiene el rol de líder en su grupo. La TEL es la simpatía o antipatía entre dos personas y explica por qué alguien elige o evita a otra persona. El átomo social es cada persona dentro del grupo. Varios átomos forman la red de relaciones. La cohesión de grupo mide la unión entre sus integrantes. Si hay buena tele, hay más cohesión. El estatus sociométrico muestra la posición de alguien en el grupo, quién es aceptado o neutral o rechazado. La red sociométrica es el conjunto de todas las relaciones del grupo. La sociodinamia estudia cómo las fuerzas del grupo influyen en el comportamiento de sus miembros. El test sociométrico permite conocer quién prefiere relacionarse con quién, y el sociograma es un dibujo que representa todas estas relaciones de manera visual. En pocas palabras, estos conceptos nos ayudan a entender cómo funcionan las relaciones dentro de un grupo y cómo se forma su dinámica. ¿Cómo se utiliza y aplica? Este se realiza mediante un test sociométrico cuyos pasos son: 1. La aplicación del test mediante un cuestionario con preguntas sobre las preferencias entre los miembros del grupo. Por ejemplo, ¿con quiénes preferiría trabajar? ¿Con quiénes no? ¿O a quién elegiría? Cada miembro responderá de forma individual y confidencial. 2. La recopilación y análisis de datos. Se registrarán las elecciones positivas o negativas y se contará la cantidad de veces en las que las personas fueron elegidas o rechazadas. 3. La elaboración del sociograma. Este se representará gráficamente las relaciones del grupo usando flechas que indicarán las elecciones entre miembros, permitiéndonos visualizar subgrupos, líderes aislados y tensiones. ¿Qué permite identificar? A través del sociograma y la interpretación del test se podrá destacar los miembros populares o líderes naturales, integrantes rechazados o aislados, subgrupos o alianzas internas, tensiones, conflictos o falta de cohesión, o incluso el grado de interacción grupal. Por lo que la sociometría se aplica en distintos contextos para mejorar la dinámica grupal y promover la convivencia saludable. Por ejemplo, en la educación permite detectar casos de exclusión o acoso escolar y fomentar la integración. En la psicoterapia de grupo nos ayuda a seleccionar adecuadamente los miembros y favorecer la cohesión terapéutica. En el ámbito laboral nos ayuda a fomentar equipos eficientes, detectando conflictos o midiendo el clima organizacional. En las intervenciones sociales o comunitarias nos permite conocer redes de apoyo y liderazgo. Ahora hablaremos sobre las estrategias y técnicas que se utilizan en la sociometría. Según Ovejero, en la sociometría se usan dos tipos de técnicas. Primero, las técnicas terapéuticas pedagógicas, que ayudan a los miembros del grupo a mejorar sus relaciones y comportamientos, tanto a nivel individual como grupal. Las más conocidas son el sociodrama, el psicodrama y el juego de rol, donde las personas representan situaciones o roles que les ayudan a reflexionar sobre su forma de relacionarse. Luego están las técnicas de investigación, que permiten observar y entender cómo se relacionan las personas de un grupo y cuál es la posición de cada integrante. Existen varias pruebas como el test de interacción, el test de rol, el test de elección espontánea, el test ordinal y el test sociométrico, que es el más usado. El test sociométrico puede aplicarse a cualquier grupo y mide cómo se relacionan sus integrantes, tanto en cantidad como en calidad de relaciones. Se hace mediante preguntas directas o de elección, como por ejemplo, ¿con quién te gustaría trabajar en un proyecto o a quién no elegirías para trabajar? Para aplicarlo correctamente, según González Núñez, se deben cumplir algunos puntos, como definir claramente los límites del grupo, permitir que cada persona haga sus elecciones y rechazos libremente, mantener las respuestas privadas, adaptar las preguntas a la edad del grupo y asegurarse de que los integrantes hayan interactuado previamente para tener vínculos. Con los resultados se puede elaborar un sociograma, que es una representación visual de las relaciones positivas y negativas dentro del grupo. A mí me tocó hablar sobre el perfil del aplicador o coordinador y este en sociopatía tiene un papel muy fundamental, ya que de su preparación pues depende la validez de los resultados y la efectividad de la metodología que éste aplique. También no se trata simplemente de aplicar técnicas y ya, sino también de comprender las dinámicas del grupo en cuestión
además de mejorar la cohesión, o sea, la unión entre los integrantes y poder fomentar un ambiente de respeto y participación. Ya hablando de conocimientos necesarios que el aplicador necesita tener, este necesita una base sólida para poder interpretar correctamente las relaciones dentro de un grupo y aplicar la sociometría de una manera efectiva. Los fundamentos teóricos incluyen conceptos como cohesión grupal, que es la unión grupal, roles sociales, estatus sociométrico y el átomo social, lo que permite comprender cómo se relacionan los miembros entre sí. Además, las técnicas sociométricas como el test sociométrico, la sociomatriz y el sociograma permiten identificar patrones de elección, liderazgo o rechazo. Y pues entonces la psicología social y de grupos proporciona herramientas para entender cómo se configuran las interacciones y qué factores favorecen o limitan la cohesión grupal. Ahora, hablando sobre habilidades claves, estamos de acuerdo que el coordinador debe desarrollar habilidades que garanticen la correcta aplicación de la sociometría. En este caso nos vamos a enfocar en las claves, en las que ayudan muchísimo más y podríamos decir que es la base de este tipo de habilidades. Por ejemplo, la capacidad analítica permite interpretar los datos con rigor y relacionarlos con las dinámicas de grupo. Las habilidades comunicativas facilitan los resultados de forma clara y ayudan al grupo a reflexionar sobre sus relaciones. La empatía y la sensibilidad permiten manejar situaciones delicadas como la exclusión o el rechazo, cuidando el bienestar emocional de los participantes. Y por último, el liderazgo facilitador asegura que el coordinador guíe al grupo de una manera neutra, promoviendo la participación abierta y respetuosa. Ahora, también el aplicador necesita tener ciertas actitudes y valores para poder sostener ese profesionalismo, y esto es muy esencial. Por ejemplo, la ética y la confidencialidad protegen la información sensible. La responsabilidad asegura el uso constructivo de los resultados, evitando conflictos o estigmas dentro de ese grupo. La flexibilidad y la adaptación permiten ajustar las estrategias según las necesidades del grupo, mientras que el compromiso con el bienestar grupal orienta la intervención hacia la integración, la unión y el respeto mutuo entre los participantes. En conclusión, el aplicador o coordinador no solo aplica técnicas y ya, sino que también facilita procesos de unión y transformación del grupo. Su perfil combina conocimientos teóricos, habilidades técnicas y valores éticos, asegurando que la sociometría fortalezca vínculos, releve dinámicas ocultas y promueva grupos más cohesionados, o sea, más unidos, saludables y equitativos. Además, la preparación y el compromiso del coordinador son esenciales para que la sociometría cumpla su función tanto de diagnóstico como de desarrollo grupal.